Más de la otra cara de la moneda, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Corporativo Imagen del Golfo, Diario del Istmo. Soy Julio Escobar y como cada miércoles le tenemos una historia que contar y por supuesto es un gusto recibir en este espacio al doctor Eliseo Viviano. Él es hematólogo, especialista. Doctor, ¿cómo están? Qué gusto recibirlo acá. Qué gusto tenerlo en Coatzacoalcos. Viene usted desde Acayucan. Y bueno, antes de iniciar el programa le preguntaba, ¿qué es hematología, doctor? Muchas de las veces la gente no conoce los términos médicos o nosotros nos hacemos ideas de estos términos que implementan los doctores para detectar algún padecimiento que puede tener alguna persona. ¿Y en qué está basado la hematología, doctor? Ok, mira, yo soy químico clínico. Muy bien. Egresé en la Universidad Veracruzana, en Veracruz. De ahí estuve en México, sí, en el INER. De ahí ¿Qué es el INER? Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muy bien. Sí. De ahí estuve en el Hospital de Minatitlán, general. Y de ahí retorné a Cayucan, donde actualmente yo trabajo en el Hospital de Luta Cayucan. Y aparte tengo un laboratorio privado. Entonces, desde un inicio, quería yo hacer algo. O sea, algo en mí como que había por hacer. Sí, entonces, se dio la oportunidad de que la especialidad que tengo, por ejemplo, era antes presencial. Sí, entonces, después de la pandemia, la especialidad la convirtieron en línea. O sea, entonces había más factibilidad de hacerla. Entonces, yo ingresé en el 2022, prácticamente fueron 3 años de especialidad. Y prácticamente al año empecé yo a hacer diagnósticos. La hematología es prácticamente, estudia la sangre, estudia la sangre, sí. Y es una rama muy grande, muy grande. Por ejemplo, los egresados de medicina, por ejemplo, llevan la materia, pero un solo semestre. Entonces, prácticamente en un semestre ellos no pueden ver todo lo que conlleva la hematología. Entonces, al egresar ellos, prácticamente tienen un conocimiento, pero muy corto. Eso conlleva, por ejemplo, que muchos diagnósticos no se hacen de la manera correcta. Entonces, el problema que tiene México, por ejemplo, es la poca cantidad de hematólogos en el país. Eso es un problema, porque cuando se requiere en verdad la atención, los servicios, ¿de dónde salen los doctores? El tema de la especialidad, ¿por qué ha limitado tanto a las personas que se enfocan al ramo de la medicina? Ok, mira, los hematólogos son las personas prácticamente que ven esa área en particular, a fondo, profundo, la hematología. Sí, entonces nosotros, la especialidad que nosotros tenemos, que yo hice, por ejemplo, estamos a la par que ellos, o sea, hacemos diagnóstico como ellos. Muy bien. La ventaja que ellos tienen es que ellos hacen más clínica, dan tratamiento. Nosotros no, nosotros hacemos diagnósticos, que es lo que falta en México. Por ejemplo, lo que te comentaba, los médicos generales tienen un conocimiento en general de toda la parte médica, ¿sí? Entonces, como llevan una sola materia de ellos en hematología, entonces los problemas que se generan son muchos, son demasiados. Entonces, eso conlleva que muchos diagnósticos no se realicen, no se lleven a cabo. Yo desde que, por ejemplo, entré a la especialidad, desde el primer año empecé a hacer diagnósticos. O sea, hace cuenta que yo encontré en la hematología mi pasión. O sea, mi pasión la encontré ahí y prácticamente hemos hecho una infinidad de diagnósticos. Por ejemplo, te comento, la talasemia. Sé que suena un poquito medio, la palabra bien rara. Antes se pensaba que talasemia en México no había. La talasemia es un desorden, un padecimiento genético, hematológico, que prácticamente se veía o existen, por ejemplo, en el Mediterráneo, en Italia, en África, son muy comunes esos padecimientos genéticos. Entonces, en México, la talasemia era un subdiagnóstico que no se realizaba de la manera correcta. Okay. Se manejaba como anemia, mas sin embargo, no. La talasemia es un desorden genético que no es igual que una anemia. Es diferente. Diferente. O sea, ¿y cómo? ¿Es más agresiva? Sí, porque, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona que tiene una talasemia menor se casa con otra que tiene talasemia menor? Tienen un hijo con talasemia intermedia, sí, con consecuencias toda su vida mal. Son dependientes de transfusión y tienen un pronóstico de vida mal, toda su vida.
Entonces, una de las razones importantes que nosotros hacemos es el diagnóstico. Es importante diagnosticarlo, sobre todo aquí en Veracruz. Hay estudios, artículos, por ejemplo, que en la parte norte de Veracruz hay mucha talasemia. Prácticamente hay poblados repletos de talasemia. Entonces, no tenemos, por ejemplo, en los laboratorios personas capacitadas para hacer ese tipo de diagnóstico. ¿Por qué, doctor? Porque no, por ejemplo, no tienen un conocimiento para ello, o sea, no están preparados para ello. O sea, no digo yo que, por ejemplo, que los químicos hagan mal el trabajo, no. Lo que pasa es que se requieren personas más preparadas, o sea, que tengan, por ejemplo, la especialidad que yo cursé para poder hacer ese tipo de diagnósticos. Entonces, pareciera que no son frecuentes las talasemias, pero sí, son frecuentes. Otro problema también que tenemos, por ejemplo, y es muy común, es la anemia drepanocítica, hemoglobina S. Sí, entonces, esos pacientes, por ejemplo, son hereditarios. Tiene el papá un gen anormal de hemoglobina S, tiene la mamá un gen anormal de hemoglobina S. Si ambos se conocen y tienen un hijo, prácticamente el 50% es de que ese hijo genere los dos genes malos y el niño tenga una anemia drepanocítica, le llaman hemoglobina S homocigota, que tienen un pronóstico de vida mal, dependen de un medicamento y toda su vida viven mal. Entonces esos pacientes, por ejemplo, si dejan de tomar el medicamento, hace cuenta que los glóbulos rojos son de una forma redonda y lo que pasa con ellos es que el glóbulo rojo se alarga, es como si tuviera unas espículas que dañan prácticamente los vasos sanguíneos del cuerpo y tienen episodios de dolor si no están en tratamiento. De hecho, la hemoglobina S existe en todo el mundo, en todo el mundo, y México no es la excepción. Entonces, me tocó ver, por ejemplo, un congreso de hematología, que una hematóloga, por ejemplo, preocupada por sus pacientes, tenía muchos pacientes con anemia drepanocítica, ella comentaba que preocupada por qué no esos pacientes eran candidatos a trasplante de médula ósea. ¿Sí? Está preocupada por ello. Es una alternativa, sí, pero hay una sola forma de que podemos nosotros evitar esos pacientes, haciendo un procedimiento sencillo en el laboratorio que se llama inducción de drepanocitos. Podemos detectar un heterocigoto para hemoglobina S y darle el consejo genético. Ok, si tu paciente tienes hemoglobina S, el consejo genético que hay que darte a ti es de que tu pareja, por ejemplo, pues les haga estudios. Les hagas un estudio sencillo para evitar que si yo me junto contigo, tengamos un hijo con consecuencias graves. Así es, pero a veces las parejas no le entienden, ¿no? Desde que contraen el matrimonio, me preguntaba incluso que por qué cuando se casaban les piden un estudio médico. Esto es prenupcial. Mira, yo considero, no sé en el mundo cómo se maneja, pero lo ideal sería, por ejemplo, que en los estudios prenupciales se incluyera un estudio tan sencillo como una inducción de drepanocitos para evitar esos pacientes. Pensamos que no existen, pero hay. Por ejemplo, en Ancayucan conozco una chica de 26 años que tiene la anemia drepanocítica y una niña que vive en Hidalgo Titlán. Ahí tengo ubicadas 2 pacientes que tienen anemia drepanocítica. Pensamos que no existen. Pero la población no lo conoce, no ha escuchado ese... No porque en primera son casos sí aislados y raros, sí, porque la frecuencia que ambos se encuentren es un porcentaje muy bajo, pero existen. Eso es cuando las parejas son muy comunes en sus glóbulos, son muy comunes, muy parecidos en sus células. Sí, tienen ese gen anormal de hemoglobina S, tienen ese gen anormal, entonces cuando ambos contraen, se conocen y tienen un hijo, generan esos 2 genes, los 2 o uno solo. De hecho, la importancia que nosotros hacemos como medida preventiva es detectar esos pacientes heterocigotos, o sea, que tienen un solo gen, para que en un futuro eviten contraer nupcias con otra persona que tenga el mismo gen anormal y tengan un niño así con consecuencias. Su tiempo de vida es amplio, llega un momento en el que pueden contraer alguna otra enfermedad y eso los podría acabar, doctor. Mira, el heterocigoto es un paciente normal. Y eso es lo complicado, detectar esos pacientes normales. O sea, tú puedes tener el gen de hemoglobina S, ser heterocigoto sin ningún síntoma, absolutamente sin ningún síntoma. O sea, no tienes ningún problema.
De hecho, el que tengas un gen heterocigoto para hemoglobina S es una ventaja. De hecho, por ejemplo, eso viene de África. ¿Por qué esos pacientes en África tienen mucha hemoglobina S? Porque le confieren una inmunidad para el dengue. Paludismo, perdón. Okay. En África hay mucho paludismo, entonces, de alguna manera la naturaleza les confirió ese gen para bien, sí, para bien de la persona, pero lo que la naturaleza no nos confirió protección es de que si yo me caso con alguien más que tiene ese mismo gen, pum, o sea, se obtiene un niño con doble genes y con consecuencias de su vida, de calidad mal. Hace usted mención que en las instituciones médicas no hay especialistas que puedan tratar este tipo de padecimiento. Los hay, son los hematólogos. A lo que yo me refiero, por ejemplo, es que hay pocos hematólogos en el país. ¿Y quiénes son la primera línea que ve a pacientes? Los médicos generales, pero ellos no están capacitados para trastornos de ese tipo. O sea, no tienen esa capacitación para sobrellevar muchos diagnósticos. O sea, son una parte importante y primordial, sí, pero no están preparados para ello. No están preparados para ello. Y quienes tienen que hacerlo son los hematólogos, pero son pocos. Entonces, nuestra función como especialista es lograr detectar, lograr diagnosticar pacientes así, dentro de los muchos padecimientos de la hematología. A lo largo de que entré en la especialidad, por ejemplo, hemos hecho otros tipos de diagnósticos, aparte de anemia drepanocítica. Por ejemplo, hemos detectado una enfermedad zoonótica que se llama anaplasma. Anaplasma. Y Ehrlichia. Son patologías zoonóticas de animales, por ejemplo, perros, gatos, ganado bovino. Que nosotros los contraemos, sí, doctor. Sí, de hecho, ahorita las dos personas que nos acompañan, su niña, por ejemplo, tuvo anaplasma, y otra señora que nos acompaña ahorita, su hijo tuvo Ehrlichia. Entonces, estamos haciendo un trabajo significativo, importante. Ambas patologías no son reconocidas en México, por alguna razón. ¿Que serían las dos que me mencionó usted? Sí, anaplasma y Ehrlichia no son reconocidas en México. Tenemos ese problema. Y de hecho, en Acayucan tenemos muchos casos de anaplasma. ¿Por el tema de la zona ganadera? Exacto. Y tropical. O sea, el clima tropical que tenemos en Veracruz tropical, esos son factor para la garrapata. Entonces significa, por ejemplo, un punto que y que mantiene alerta casi al país es el tema del gusano barrenador. Claro. En el tema de los ganados. Por ejemplo, eso sí, a veces si no se detecta, el animal puede generar algún otro daño en su consumo de la carne, por ejemplo, o este tipo de gusano barrenador nada más genera todo un problema para el animal y la gente a veces no se da cuenta. No, pues no. En este caso, por ejemplo, de anaplasma y Ehrlichia, inclusive a veces no saben ni cuándo te picó una garrapata. O sea, ni siquiera saben en qué momento fuimos picados por una garrapata. Entonces, el cuadro clínico que te da, por ejemplo, es un cuadro parecido al dengue. Fiebre y dolor de cabeza. Okay. Es muy parecido, pero es un subdiagnóstico no reconocido en México. O sea, no se reconoce en México porque nadie hace el diagnóstico. Poca gente en el país hacemos ese diagnóstico morfológico. ¿Y cuántos pacientes han detectado ya con este padecimiento, doctor? Llevo 9, 5 con anaplasma y 3 de Ehrlichia. Y de hecho tengo, por ejemplo, lo que estamos haciendo, un proyecto de investigación que nos permita dejar un precedente de que en la parte sur de Veracruz hay casos así de anaplasma y Ehrlichia. Entonces ese precedente es, por ejemplo, dejarlo como precedente y que la gente vaya conociendo la patología, que los médicos acepten el diagnóstico, que es otro problema. No se reconoce porque México no reconoce la patología. De hecho, no se enseña en ninguna escuela, vaya. Nadie te la enseña. De hecho, mi enseñanza, diagnóstico fue de manera empírica, vaya. De manera empírica fue un caso que tuve inicial porque hay una química de Tabasco que haya documentado más de 50 casos de Ehrlichia. Yo conocí estas patologías por ella, entonces el primer caso que yo tuve fue el año pasado, en febrero. Un niño que tenía un cuadro parecido al dengue. Se le hicieron las pruebas pertinentes para dengue y pues no era dengue. O sea, no sabían qué era. Y el pronóstico era
delicado de falla multiorgánica. Entonces me tocó tener la oportunidad de checar el caso, su muestra, por ejemplo, y detecté. Pude encontrarle la causa de su problema. Y el médico que lo atendió, por ejemplo, creyó en el diagnóstico, se le dio tratamiento y el niño, o sea, prácticamente lo pudimos, ahora sí, salvar, vaya, o sea, tratar, sí, darle tratamiento. Entonces hace falta esa cultura, hace falta ese conocimiento de ese tipo de patologías que no son reconocidas, pero que existen en nuestro medio ambiente, aparte de otras muchas más, otros. ¿Existe el riesgo de que podamos caer nuevamente otra pandemia, doctor? De cualquier tipo. Mira, ahorita tenemos, sí, si hablamos de pandemia, de hecho te comento ahorita, mira, ahorita está, no sé si han leído lo de la tosferina. Sí, la tosferina. Bueno, parte de lo que hacemos nosotros como especialistas y parte de lo que estoy haciendo, de hecho es el último caso diagnosticado que hice, un bebé de 2 meses de edad, por ejemplo, tiene son cuadros, la tosferina tiene un cuadro respiratorio agudo, como neumonía. Sí, entonces el diagnóstico se puede hacer por morfología, nos da un patrón la morfología. A través del microscopio hay un tipo de células que son características de la tosferina. Encontré el hallazgo, hicimos el reporte. Lamentablemente, como te repito, falta enseñanza desde la raíz. Desde la raíz falta para que desde las escuelas, por ejemplo, de medicina, se enseñen este tipo de patología, se enseñen este tipo de diagnóstico, se enseñen, por ejemplo, qué tipo de subdiagnósticos pueden ser, aparte de la neumonía, que no sea neumonía. Y la tosferina, por ejemplo, ¿cómo se empieza a detectar? Tos. Nada más, pura tos. Sí, tos, sí, empiezan con tos, como tipo gripal, un cuadro gripal, un cuadro neumónico como tal. ¿Y cuál es la parte más aguda de la enfermedad? Cuando ya no se puede hacer nada, se dañan los pulmones, ¿o qué tipo de daños es lo que genera la tosferina? Mira, la parte clínica, no soy como tal médico, soy especialista en hematología, pero el pronóstico de un cuadro como la tosferina puede ser mortal si no se trata por la bacteria que causa la tosferina, una Bordetella pertussis, puede ser mortal. O sea, el cuadro clínico va proliferando, va avanzando y si no se trata puede tener, por supuesto, un desenlace fatal. No lo dudo, si no se tratan de manera oportuna. Veracruz ya había detectado algunos casos de tosferina. Mira, yo leí una publicación, de hecho el lunes, ya hay unos casos justamente detectados, y no solamente en Veracruz, tengo un compañero especialista que también por su zona ya hay casos detectados. O sea, como tú comentas, estamos posiblemente en un tipo de pandemia, puede ser que sí. ¿Cuál? La tosferina. La tosferina. Está creciendo demasiado. Sí, al parecer sí. Y tuve el buen haber, pues, de haberme permitido hacer ese diagnóstico. Lo que falta, te digo, es cultura, conocimiento en el tema y que los médicos conozcan ese diagnóstico, que nosotros como especialistas podemos diagnosticar y darle prácticamente el diagnóstico para que los pacientes se puedan tratar. ¿De dónde viene la tosferina? Es una bacteria, se adquiere por vía oral, gotitas. Ese niño, la verdad, no desconozco cómo se habrá infectado, pero es por vía oral, por gotitas. Es cuando estornudas, sí. Cuando estás hablando, no tienes una protección. Es correcto, y es infecciosa, por supuesto, por esa vía. Okay. ¿Hay un tratamiento especial? Sí, hay antibióticos para ellos, por supuesto. Y tiene que ver mucho con, por ejemplo, con el plan de vacunación. De hecho, ese bebé, a 2 meses, aún le faltaba el plan de vacunación. ¿Dónde se contagió? Sí se desconoce. O sea, ¿dónde contrajo, pues, como tal la tosferina? Sí. Entonces, hoy en día el tema que sí comienza a preocupar es ya la tosferina en caso de que pudiera generarse o desatarse lo que es una nueva pandemia, ¿no? Pudiera ser, claro que sí. Doctor, nos pone alerta. Bueno, no quiero decirlo, pero los casos se están incrementando. O sea, cuando yo hice el diagnóstico,
De hecho, fue que me enteré, un familiar, es que un pediatra, por ejemplo, había documentado un caso que él abordó de un niño, me imagino, con un cuadro clínico muy característico de tosferina. Sí, entonces cuando escuché eso fue que me puse a buscar y sí, hay casos documentados aquí en Veracruz. Muy bien. En este caso, ¿cuál es el llamado que se hace, doctor? El llamado que se hace, por ejemplo, es de que nos volteen a ver. De que, por ejemplo, yo lucho, por ejemplo, con muchos temas hematológicos, que la gente nos reconozca el trabajo que estamos haciendo, muy importante, no solamente yo, hay muchos compañeros míos que egresamos que están haciendo un trabajo, la verdad, importante en el diagnóstico. Entonces, lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, es que la gente nos conozca, nos reconozca, y sobre todo los médicos, por ejemplo, haya un canal de comunicación con ellos, que vean lo que estamos haciendo nosotros por el bien de un paciente. En cada hospital o en cada institución médica, ¿cuántos hematólogos hay? Mira, ese es el problema. Por ejemplo, en el hospital vemos 2. Lamentablemente ha existido, por ejemplo, la ignorancia o el desconocimiento. ¿Por qué? Porque nos han limitado el trabajo de laboratorio. Sí, nos han limitado a esa parte por desconocimiento. Entonces, yo lo que pediría, por ejemplo, es una mayor apertura a lo que estamos haciendo nosotros, que se nos reconozca, que existan más especialistas como nosotros, que coadyuven a los diagnósticos, que cada estado, por ejemplo, se incremente el número de especialistas en todo el país. Eso se requiere en México, eso. Gente, químicos más preparados, especialistas en hematología, que coadyuven a mejorar la salud de la gente. Hay mucha gente, muchísima gente, yo creo que se ha muerto, por ejemplo, sin siquiera saber un diagnóstico. Así es. Sin siquiera saber por qué murió. Lamentablemente esa es la situación que vivimos en México. El tema de la leucemia, doctor, hablamos al principio de esto. ¿Por qué no genera ningún síntoma, no hace ningún ruido la leucemia? Mira, cuando hablamos de leucemia hay un montón, decenas. De hecho, tuve la oportunidad, ahorita que lo comenta, de hacer, yo tengo nada más un diagnóstico hasta la fecha que he hecho completo de leucemia. Mira, el problema, por ejemplo, es, llega un paciente sospechoso a una neoplasia o leucemia, por ejemplo. Si yo hago un reporte nada más de que el paciente tiene o es sospechoso, le veo células inmaduras que son sugerentes de leucemia, no digo nada. No te digo absolutamente nada. ¿Qué se necesita? Que si yo tengo un paciente sospechoso de leucemia, por ejemplo, le pongamos nombre y apellido. ¿Por qué? Porque de eso depende un pronóstico mal o bueno para el paciente. Por supuesto, sí. De eso depende. De tener, por ejemplo, el nombre y apellido y qué alteración molecular tiene ese paciente. ¿Su pronóstico es bueno o es malo? Es bueno, ok, con tratamiento se puede recuperar. Es malo, lamentablemente no se puede hacer mucho por él. Entonces, como tú, sí, muchas neoplasias tienden a ser sintomáticas por alguna razón. Se hacen presentes cuando ya los pacientes están en etapas avanzadas, cuando ya no se puede. De hecho, me tocó, el paciente que tuvo fue un adolescente de 19 años, síndrome de Down. Los pacientes con síndrome de Down son propensos a 2 tipos de leucemias, ellos, altamente propensos. No significa que todos los que tengan síndrome de Down van a tener leucemia, no, pero sí son propensos a ello. Entonces, el paciente que me tocó tenía síndrome de Down, el paciente. Entonces, se le hizo el diagnóstico completo. Lamentablemente, ya no se pudo hacer mucho. Se tuvo en Acayucan, de ahí, de hecho, se estuvo aquí en Coaxa, se trasladó a Coaxa y aquí falleció. ¿Por qué ya no se pudo hacer nada? Ya fue muy tardía la detección. Ya fue tardío. ¿Y por qué él no presentó ningún síntoma? No, dolor, malestar, cansancio. No, porque las células muy seguramente aún no tenían datos de cáncer. El cáncer, lo que tiene el cáncer es que prolifera en minutos, o sea, rápido. O sea, no es que sea un proceso lento, sí, puede ser un proceso lento o puede ser un proceso rápido.
Y cuando es rápido, lamentablemente ya no se puede a veces hacer mucho por ellos. Ahora, es importante, por ejemplo, volviendo al tema, la cultura de prevención. Por ejemplo, si yo tengo por esos pacientes con síndrome de Down, que es un número significativo en el país, en todo el país, pues tuviéramos la cultura de hacerles un chequeo cada año, por ejemplo, estarlos checando, para que de alguna manera lograr diagnosticar las etapas tempranas, si es que tienen un tipo de cáncer. Diagnosticar las etapas tempranas, el diagnóstico completo y que se puedan tratar. Mira, y se pueda. Sí. Qué interesante, doctor. ¿Cómo lo podemos encontrar, doctor? ¿O dónde lo podemos encontrar? Pues estoy en Acayucan, en la calle Guerrero, esquina con Lerdo. Sí. Ahí estoy ubicado. ¿Actualmente da clases, dice? Mira, sí, apenas entré a la Facultad de Medicina, la UB. De hecho, mi intención, yo les he dicho a los alumnos, es dejarles a ustedes una semilla. Es, por ejemplo, enseñarles a hacer diagnósticos, abordar los casos de manera sencilla. O sea, que aprendan a abordar los casos de la manera más correcta, de la vía correcta. Conozcan, por ejemplo, las patologías que tenemos, que pareciera que no coexisten, pero ahí están. Sí, entonces yo espero poder dejar un granito de arena con ellos, porque el problema viene de ahí. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita reforzar más esa parte desde la educación, desde los estudiantes de medicina, para que puedan reforzar lo más que se pueda su formación y egresen y puedan hacer diagnósticos lo mejor posible. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho el tiempo. La verdad que es muy interesante. La medicina es muy amplia. El tema de desglosar algunas enfermedades que la verdad incluso la ciudadanía desconoce. Pero es importante siempre estar pendientes de la evolución de nuestro cuerpo, de hacernos estudios constantemente, claro, lo que usted nos mencionaba, y bueno, llevar un control quizás de todos los padecimientos que uno pueda tener para evitar llegar a situaciones más críticas. Pero bueno, esperemos que en su momento exista más personas con esta especialidad en hematología, como hematólogos, y poder tener toda la atención que se necesita en cada uno de los hospitales para la ciudadanía. Ojalá. Ojalá, que sí. Ojalá, sí. Sí, ojalá, por el bien de los pacientes. Muy bien. Por ellos, sí. Y podamos coadyuvar a una mejor calidad de vida, podamos coadyuvar a un tratamiento preventivo, coadyuvar un buen tratamiento, eso es lo que... Coadyuvar en un buen tratamiento y una mejor calidad de vida. Muy bien, hemos llegado al final de este espacio de la otra cara de la moneda. Nos vamos a ver dentro de 15 días, otro miércoles, para conocer otra historia. Es un gusto haber tenido aquí en el programa a Eliseo Viviano. Él es hematólogo, especialista de hematología, desde Acayuca. Desde Acayuca. Muy bien, ahí está. Qué gusto haberlo tenido acá y un placer seguir platicando con usted, de conocer un poco más de esto. Nos vamos a ver dentro de 15 días en un programa más. Quiero agradecer a quienes hacen posible este espacio, a nuestro director general, el capitán Héctor Robles Barajas, y por supuesto, nuestra jefa de información, la licenciada Tere Carrasco. Soy Julio Escobar, buenas noches y para usted un beso.